Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Reiteramos la bienvenida a todos nuestros hermanos, también a quienes nos visitan esta mañana. Bien, mis amados hermanos, hoy finalizamos la serie de enseñanzas basadas en el tema Alcancemos metas para seguir estableciendo la iglesia. Hemos estado en estos últimos 4 meses revisando a la luz de la bendita palabra de nuestro Dios, específicamente el Nuevo Testamento, ciertas características que dan evidencia de una iglesia bíblica, una iglesia conforme a la voluntad de nuestro Señor, conforme a su corazón. Hemos estudiado acerca de lo que concierne al liderazgo bíblico, a la formación permanente, la sana comunión fraternal, adoración en espíritu y verdad, acerca de familias establecidas, sana interdependencia, sostenimiento apropiado, dependencia del Espíritu Santo, vida piadosa, y nos detuvimos en lo que fue la visión reproductora, que tuvimos 3 talleres para poder empaparnos bien de lo que concierne a ese mensaje de salvación, conocerlo bien y poder cumplir como Dios lo demanda. Entonces, 4 meses, hermanos, te dirá, oye, ¿ya pasaron esos 4 meses? Sí, estuvimos 4 meses estudiando las características de una iglesia establecida y eso lo hemos venido repitiendo, refrescando y lo vamos a seguir haciendo. Ya que el estudio de estas características, de este perfil que debe tener una iglesia, ha arrojado o arroja con lo que hemos hecho una serie de valores y principios que debemos seguir y llevar a la práctica. Y esto debemos hacerlo, cuando digo seguir y llegar a la práctica, porque debe ser así si queremos marchar hacia la madurez. Y tiene que ser una madurez que nos permita como iglesia tener una definición clara hacia dónde vamos. Y usted dirá, bueno, esto es importante, hermano. Sí, es importante, porque esto provee sentido, provee dirección, provee seguridad. Muchas veces cuando uno no sabe hacia dónde va, uno es una persona insegura. Si uno no tiene un objetivo claro, si uno no tiene un enfoque claro, de seguro va a andar en aciertos, desaciertos, ensayo y error. Pero nosotros como iglesia tenemos las directrices, las características que debemos seguir para no andar en ese rumbo. Y hay muchos grupos por allí que se hacen llamar iglesias que no cumplen con esto, o algunas iglesias que ignoran o no han profundizado en la palabra respecto a esto y no llevan el rumbo que deberían llevar. Entonces, con esto nos ayuda también a ubicarnos, a saber cuál es la razón de ser de la iglesia, por supuesto, nuestra naturaleza, nuestra misión y cómo debemos estructurarnos para cumplir con esta misión y glorificar a nuestro Dios. Esto, mis hermanos, no es más que el fin último de la búsqueda de establecer la iglesia. Y es lo de que queremos hablar esta mañana para cerrar. El fin último de establecer las iglesias. ¿Por qué entonces nosotros en ese empeño de establecer la iglesia, de trabajar en un plan de establecimiento? Entonces, bueno, les invito a buscar en sus Biblias 2 textos que nos van a ayudar y nos van a ubicar en ese fin último del establecimiento de la iglesia. Estos son 1 Timoteo 3:15 y Filipenses 2:11. 1 Timoteo 3:15 y Filipenses 2:11. Estos textos nos van a ayudar a ubicarnos por qué ese fin último de establecer la iglesia. Vamos a leer desde el 14. Dice así: esto escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí vemos al apóstol Pablo escribiendo a Timoteo y bueno, vemos que con esta frase con que el apóstol Pablo se comunica con Timoteo,
da la intención de por qué las escribe. Da la intención. Lo dice allí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y este es el primer aspecto que debemos tener presente nosotros en cuanto a establecernos, o la necesidad de establecernos como iglesia. Porque la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Vamos a explicar un poco acerca de esto. Y es que cuando Pablo le escribe a Timoteo, él está ya en la iglesia de Éfeso, y esta era una iglesia que arrastraba muchas idolatrías con la diosa Diana, y bueno, de ahí se desprendían otro montón de dioses. De allí que había un templo con más de 100 columnas, que todas tenían en esas columnas un dios falso, o algo que no era un dios, pero que ellos veneraban. Entonces, eran dioses falsos. De allí que entonces Pablo, con toda intención, diga que es la iglesia del Dios viviente, el Dios real, no ninguno de esos dioses. Aun cuando él escribe a Timoteo, él con toda intención le da estos detalles, y entonces le dice que es la columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Entonces, cuando le dice columna y baluarte de la verdad, ya él también lo está ilustrando, lo está llevando a lo que él ya conocía como ese montón de columnas de ese templo, donde lo que había era falsedad. No había ningún Dios vivo, y él lo ilustra de esta manera, con estas dos metáforas. La columna, por supuesto, es algo que sostiene, algo que levanta algo. Y hay algunos que dicen que pudieran ser sinónimos estas dos metáforas, columna y baluarte. Yo los veo por separado. Columna, por supuesto, porque es lo que sostiene, y es lo que enarbola a algo. Muchos países, muchas entidades tienen algún tipo de estructura, de algo donde ellos les permite identificarse como su nación o con lo que ellos se identifican. Por ejemplo, si nosotros hablamos de Francia a París, ¿con qué usted lo relaciona? ¿No escucha bien? Con la Torre Eiffel, ¿verdad? Eso es algo que lo identifica, con la Torre Eiffel. Si usted le dicen de Brasil, ¿con qué usted lo identifica? Ojalá, por aquí la gente le gusta la playa, Río de Janeiro, esa cuestión. Ellos tienen una estatua grandísima allá que se llama, ¿cómo? Le dicen ellos el Santo Cristo, ¿verdad? A ese. Entonces, bueno, ellos, y así cada uno, usted va a ver algunos diferentes. Antes en Estados Unidos las Torres Gemelas eran un símbolo, bueno, ya cayeron. Pero lo que quiero decir con esto es que ellos se identifican, hay esos aspectos que le identifican, pero lo que enarbola a la verdad es la iglesia del Señor. Lo que nosotros enarbolamos, lo que nosotros levantamos es la verdad. La iglesia es la columna de esa verdad. Y entonces usted dirá, bueno, ¿y cómo es eso que la iglesia es la columna de la verdad? Es lo que enarbola. ¿Cómo podemos nosotros entonces enarbolar la verdad? Tenemos que saber qué es la verdad. La verdad no es nada más y nada menos que Cristo, hermano. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y es la verdad, el evangelio de Cristo. Él cuando dice que es la columna y la verdad, es porque él estaba haciendo ese contraste con cada una de las falsedades que había en esas columnas de ese templo de la diosa Diana. Entonces, la iglesia enarbola la verdad. ¿Y cómo podemos nosotros entonces levantar? Ahí lo está diciendo, para que sepas cómo conducirte, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Esto tiene que ver con relación, tiene que ver cómo nosotros nos conducimos como hermanos. Y la única forma de saber cómo nos conducimos o cómo saber si lo estamos haciendo bien es, por supuesto, filtrarlo o verlo desde la óptica de la palabra del Señor. Por eso es que cuando nosotros estudiamos cada una de las características de las que les nombré anteriormente, nosotros estamos viendo si en realidad estamos haciéndolo o no conforme lo dice la palabra, conforme lo estipula nuestro Dios. Y sí, hermano, todas esas cosas
van a enarbolar, a levantar o a echar por suelo lo que es el evangelio. Cada una de esas características, cada uno de esos aspectos. Si nosotros, por ejemplo, en lo que es el liderazgo bíblico, nosotros no aplicamos lo que es el liderazgo bíblico y aquí decimos que no hay pastores, que solo hay líderes o que hay otra figura que no sean los ancianos, nosotros no lo estamos haciendo bíblicamente y eso va a echar sobre el evangelio, porque una persona que conozca el evangelio, que llegue el evangelio y se encuentre con una iglesia donde no hay ancianos, donde no hay alguien que dirija y él pueda ver a través de la palabra, porque las personas que creen tienen el Espíritu Santo y si ellos se acercan a la palabra y dicen, bueno, pero ¿cómo funciona esto aquí? O no, esta no es una iglesia que en realidad enarbole el evangelio, porque aquí no lo hacen. Si hablamos de familias establecidas y aquí lo que se pregona es el machismo u otra cosa que no va conforme a la palabra del Señor, que cada quien cumpla con sus roles, por supuesto, no vamos a hacer una iglesia bíblica. Vamos a echar por el suelo lo que es el evangelio. Nuestras relaciones como hermanos en la sana comunión fraternal van a decir mucho de lo que somos como iglesia. Nuestro testimonio va a echar por el suelo o va a enaltecer el evangelio de Cristo. Entonces, la forma como nosotros nos conducimos, hermanos, y si nos ponemos a revisar, y como le he dicho, cada característica tiene aspectos que van a enaltecer o van a echar por el suelo lo que es la verdad. Lo que es la verdad. De allí, hermanos, la importancia, cuando Pablo le escribe a Timoteo, bueno, y en todo lo que es el Nuevo Testamento, muchos aspectos de cómo debemos conducirnos nosotros los hermanos en la iglesia, cómo debemos nosotros conducirnos con los de afuera, cómo nosotros debemos practicar la misericordia, cómo debe ser el sostenimiento en las iglesias. Si nosotros acá mismo, hermanos que tenemos tiempo, o algunos que sean nuevos, verificamos o vemos que aquí el sostenimiento no es como lo dice la palabra, que nosotros nos enfocamos en cosas que no sean bíblicas, que tiene que estar basado en lo que es el sostenimiento de la obra, el sostenimiento de los ancianos, de la misericordia. Usted ve que las ofrendas o nos manejamos de otra manera, se van hacia otro lado, hermano, eso no es bíblico. ¿Y qué va a decir la gente? ¿O qué mucha gente dice cuando no se manejan de una manera sabia y vamos a decirlo bíblicamente, lo que son las finanzas de una iglesia? Lo primero que uno dice, oye, no, esa iglesia lo que son unos ladrones. Y no solamente no va a decir los ladrones, va a decir que la iglesia evangélica es una ladrona, son unos ladrones. ¿Y qué va a hacer eso? Va a echar por el suelo lo que es el evangelio. Ese evangelio, hermano, donde Cristo es el único medio para llegar al Padre, donde Cristo dio su vida, se humilló, se hizo hombre como nosotros para entregarse en sacrificio. Cuando a nosotros nos tocaba pagar esa culpa, Él lo hizo. Y no se quedó allí, sino que resucitó. Él pagó a precio de sangre por cada uno de nosotros, por la iglesia, porque cuando hablamos de iglesia, la iglesia es un órgano viviente. Esa es la naturaleza de la iglesia no son las cuatro paredes, es un órgano viviente. Y Cristo pagó a precio de sangre la salvación de nosotros. Entonces, es delicado cuando nosotros vemos esta serie de características y no le prestamos atención, hermano. Si nosotros no le estamos prestando atención, no le estamos prestando atención ni dando la seriedad al sacrificio de Jesucristo. Sí, hermano, está muy relacionado, porque Cristo pagó su culpa sí para salvarnos, pero también para que lo pagó para que su iglesia fuese una iglesia sana, pura, sin mancha, como lo dice allá en Efesios, y que a través de nosotros, la iglesia, es el instrumento donde Dios va a cumplir con su plan soberano de salvación. Hermano, con lo que hagamos o dejemos de hacer, vamos a enaltecer o vamos a echar por el suelo lo que es la verdad, lo que es Cristo. Y cuando dice aquí el baluarte, ¿qué es baluarte? Muchos dicen que es un sinónimo, alguna vez también yo lo vi así, que es un fundamento. Pues resulta que el fundamento principal de la iglesia es Cristo. Si no, habría contradicción con la piedra angular, la principal, y que es el fundamento. Entonces el fundamento no puede ser la iglesia de la verdad, es Cristo. Este baluarte, donde lo colocan como fundamento, baluarte es como especie de un, vamos a decirlo así coloquialmente, como un paredón, como un dique que protege. Eso es el baluarte. Y entonces cuando dice que es columna y baluarte, es que además también defiende la doctrina. La iglesia defiende esa verdad.
Porque si vemos el contexto, él bien comienza hablando de los falsos maestros y viene hablando de todo lo que puede hacer, todo el daño que puedan hacer los falsos maestros a la iglesia. Entonces también es columna, además de enaltecer, también él protege. La iglesia protege esa verdad. Nosotros también estamos encargados de eso, hermano. De que si alguien viene con doctrina falsa, nosotros hacerle frente. Pero no con violencia, sino como lo dice en la misma palabra, con mansedumbre, con amor, para corregir. Entonces, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Entonces, para que la iglesia pueda tener esa función o pueda cumplir con esa función de columna y baluarte, tiene que cumplir, tenemos que cumplir. Vamos a decirlo así, tenemos que cumplir con ciertas características que puedan enaltecer la verdad, el evangelio, el bendito evangelio que es el único que puede salvar al hombre perdido de este mundo. Así como fuimos nosotros salvos, fue a través de esa iglesia que en un momento perseveró desde allá, desde el primer siglo, con los apóstoles, con los martirios, con aquellos grandes de la fe, decirlo de esta manera, grandes de la fe porque dieron su vida por el evangelio. Y hoy nosotros somos una consecuencia de que esas personas cumplieron con la parte con lo que le correspondía. Entonces, mis hermanos, ¿para qué establecer entonces una iglesia? ¿O para qué nosotros preocuparnos por el establecimiento de una iglesia? Hermano, tiene mucho que ver, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con nosotros, con enaltecer. La función de la iglesia es sostener y transmitir al mundo la verdad que Dios le ha revelado a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Mis hermanos, esta iglesia, en esta iglesia nos embarcamos hace ya un tiempo en lo que es un plan de establecimiento. Y cuando se inició o nos embarcamos en este plan de establecimiento, ¿cuántos años, pastor Ezequiel, el plan? ¿Por cuánto tiempo dice? 20 años. 20 años, hermano. Y si usted busca todo lo que nosotros hemos revisado acerca del plan de establecimiento, siempre dice 20 años. Claro, tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero son 20 años. Esto no podemos tomarlo así como cuando comenzamos primeros principios. ¿Y cuántas clases son, hermano? ¿Cómo terminamos esto? No, hermano. El establecimiento de la iglesia, eso va a terminar cuando Cristo venga. Allí es que nosotros vamos a perfeccionarnos. Allí es que nosotros vamos a dejar de estar buscando cumplir con características porque ya Cristo ha venido. Entonces, este es un trabajo, hermano, mientras estemos acá y no haya venido el Señor, que debemos seguir trabajando día a día, día a día. Debemos esforzarnos, hermano, debemos esforzarnos por esto. Cristo es nuestro Señor, entonces nosotros, bueno, debemos obedecerlo, hermano. Entonces, si nosotros queremos saber por qué establecemos la iglesia, o si alguien le pregunta, sí, bueno, sí, tenemos que ser una iglesia establecida para poder cumplir, para poder dar a conocer a los demás nuestra naturaleza, nuestra misión. Para eso nosotros necesitamos establecer la iglesia y tenemos nosotros entonces un gran reto en cuanto a poder cumplir con cada uno de estos parámetros, con cada una de estas características, con cada uno de estos aspectos del perfil. Y mira que nosotros estamos estudiando 10 características, hermano. Y a lo mejor, cuando se inició esto eran 8, a lo mejor se mantienen esas 10, a lo mejor se necesitan algunas más. Claro, eso no nos va a permitir el estudio profundo de las Escrituras, porque tampoco queremos hacer cosas por hacer. No, todo que esté marcado en la Biblia y con un propósito, El establecimiento de la iglesia, hermano, nos va a dar a nosotros el norte hacia donde vamos. El norte nos va a enfocar. No vamos a andar nosotros haciendo actividades por hacer. Por eso cada vez que nosotros nos presentamos acá y hablamos de algo, damos un anuncio en la actividad que hacemos, siempre decimos en el marco de, y decimos alguna característica. Hermano, porque primero queremos que ustedes lo sepan, esa es una de las cosas. Y lo otro es que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que hacemos. Que cada cosa que nosotros hacemos tiene que ver con lo que nosotros, hacia donde estamos enfocados, nuestro plan de establecimiento. Por supuesto, esto al final
tiene que ver con el cumplimiento de la misión. Cada cosa tiene que aterrizar allí, con el cumplimiento de la misión, con nuestro compromiso personal y como colectivo, como iglesia, de cumplir con la misión de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, hermanos, la responsabilidad todos, porque todos somos la iglesia del Señor. Amén. Bien, mis hermanos, el otro texto que quería compartir era el de Filipenses. Podemos leer desde el 9. Viene hablando acerca de la humillación de Cristo y comienza en el 9 a hablar de la exaltación. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y viene el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, después que nosotros hayamos o estemos trabajando en función del cumplimiento de cada aspecto de las características y que cumplamos con nuestra misión, el fin y uno de los fines últimos del establecimiento de la iglesia es para gloria de Dios Padre. De allí que nosotros estemos siempre estableciéndonos para la gloria de nuestro Dios. Aquí nosotros no tenemos que pensar que nos estamos estableciendo, oye, sí, es verdad, con todas estas características que nosotros practicamos, como le decía, vemos nosotros nuestra naturaleza, nuestra misión y cómo debemos estar estructurados para cumplir esa misión. Pero nosotros no buscamos, oye, no, la iglesia más organizada, debemos ser organizados, Dios es un Dios de orden, sí, o quiera estar en el rating de alguien, de oye, sí, la iglesia que más estudia, o la iglesia que más ora, o la iglesia que... No, hermano, nosotros lo que queremos es glorificar el nombre del Señor. Bueno, porque para eso fuimos nosotros creados. Ese es el fin último. La gloria es para Él. La gloria es para Él. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, amarrado a la misión, para gloria de Dios Padre. Nosotros, mis hermanos, en función de lo que hemos venido haciendo, le damos la gloria a Dios por todo lo que he hecho en esta iglesia, en esta congregación, con cada uno de los hermanos que están desde el principio, cómo Dios ha venido cambiando, cómo Dios ha venido transformando nuestras vidas, nuestra manera de conducirnos, nuestra misma forma de ser de iglesia. Con cada uno de los aspectos de este establecimiento, Dios nos ha ayudado a encaminarnos, nos ha ayudado a enfocarnos. Y es para su gloria, hermano. Por eso que digo, para gloria de Dios. Aquí no vamos a decir, sí tenemos que agradecer que Dios utilizó muchos instrumentos, personas, pastores de iglesia, para que esto se llevase a cabo. Pero la gloria es para Dios. La gloria es para Dios, porque Él quiere que la iglesia sea como Él lo quiere. Él mismo prepara, Él mismo nos capacita, Él mismo pone las personas que tenemos que nosotros conseguirnos en camino para poder ayudarnos. Y lo ha hecho hasta ahora. Él ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Nosotros no hemos sido siempre, y lo hemos hablado cada vez que nos toca hablar de la historia de esta iglesia, nosotros no hemos sido siempre así. Nosotros hemos venido, Dios por su misericordia nos ha venido ayudando, nos ha venido transformando, nos ha venido cambiando nuestro norte si hemos estado equivocados. Por eso Él tiene que llevarse toda la gloria. Toda la gloria. Y mis hermanos, nosotros podríamos decir que, y siempre lo decimos, hasta aquí Dios nos ha ayudado y sabemos que Dios nos va a seguir ayudando. Nosotros reposamos en sus promesas. Tenemos la plena confianza que la obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros, como les dije, y también como iglesia, la va a perfeccionar hasta el día que Él venga. Así va a ser, hermano. Esa confianza nos ayuda, nos anima a seguir adelante. Confiado de que no estamos solos. Confiado que si nos enmarcamos
si nos enfocamos en lo que Él nos habla en su palabra acerca de lo que es o lo que debemos ser como iglesia, Él nos va a respaldar. Él nos va a respaldar. Cuando Él encomendó la misión a los discípulos, bueno, y a nosotros por consiguiente, Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, hermano. Y Dios no es un Dios que cambia. Él es fiel. Él cumple sus promesas. Quizás nosotros sí cambiamos. Somos hombres, somos imperfectos. Pero Él no, Él se mantiene fiel. Y Él siempre va a estar allí. Si nosotros llegásemos, Dios nos guarde a desviarnos, de tendernos la mano para reenfocarnos. Que Dios nos libre, hermano, de nosotros caer en cualquier modismo, en cualquier cosa, en cualquier corriente que esté pero muy alejado de lo que en realidad debe ser la naturaleza y la misión de la iglesia. Que Dios nos guarde, que Dios nos mantenga siempre con ese enfoque, pensando que ese compromiso que tenemos con nuestro Señor, porque si es nuestro Señor tenemos que obedecerle, ese compromiso que tenemos con nuestro Señor, siempre es el que nos impulse a trabajar en pro de la obra, para gloria de Él, para gloria de Él. Hay si usted ve algunos versículos, siempre que hay alguna relación, por ejemplo, el mismo Pablo, cuando habla acerca de las relaciones entre hermanos, siempre él llega y dice, para que Dios o para que el nombre del Señor sea enaltecido. Cuando habla acerca de relaciones dentro del hogar, siempre dice, y todo lo que haga, hágalo para la gloria del Señor. O sea, todo lo que hagamos, hermanos, se resume en eso, que debe ser para la gloria del Señor. Todos esos aspectos, hermanos, todos esos aspectos que nosotros como iglesia practicamos con cada una de las características, hermanos, con cada uno de esos aspectos de ese perfil, todo ese acontecer salvífico finaliza en la gloria de nuestro Dios Padre. Allí finaliza, hermano, ahí aterriza. Entonces, mis amados hermanos, nosotros después, y vamos a seguir, hermano, como les dije al principio, nosotros vamos a seguir estudiando, escudriñando acerca de estas características que son las que van a dar evidencia y testimonio de que somos una iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, hermano. Usted pudiese pensar, oye, es algo trivial, la iglesia de Cristo. No, hermano, porque no somos la iglesia de Cristo solo por nombre, sino en esencia. Donde Cristo sea nuestro hablar, donde Cristo sea nuestro levantar, donde Cristo sea cuando nos acostemos, cuando vayamos a descansar. Así debe ser nuestra vida como iglesia, cristocéntrica. Él es el centro, hermano, de nuestras vidas. Él es el centro de nuestras vidas. Y por eso es que tenemos que esforzarnos en dar evidencia de esa iglesia cristiana, esa iglesia de Cristo, para honra y gloria del Padre. Mis hermanos, nosotros le damos la gloria a Dios por todo lo que ha hecho con esta iglesia, todo lo que ha hecho y por lo que va a seguir haciendo. Y digo si va a seguir haciendo porque les pongo como ejemplo nada más la formación permanente de esta iglesia. Estamos ahí en Pininos con los primeros libros de primeros principios, el nivel 1, uno está agregando. Y usted se podrá ver todo lo que falta por estudiar. Ese es un ejemplo. Entonces, hermano, aquí está. Le damos la gracia a Dios porque vamos a seguir con esto. Hermano, esta mañana, entendiendo esto, hermano, de que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad del Evangelio de Cristo, y que todo lo que hagamos nosotros o dejemos de hacer es para la gloria de Dios Padre, te pregunto esta mañana, hermano, ¿qué vas a hacer tú para cumplir con ese cometido como iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros como colectivo y personalmente para cumplir con ese cometido de ser columna y baluarte de la verdad para gloria
de Dios Padre. Hermano, allí donde está, incline su rostro y si hay algo que le ha llamado, le ha inquietado de esta reflexión en la mañana, un resumen de lo que hemos venido nosotros hablando de todo este tema, de alcanzar metas para seguir estableciendo la iglesia y que debemos establecernos para la gloria de Dios. Hable allí con el Señor. Si usted sabe qué está haciendo, qué ha dejado de hacer, qué tan comprometido está, si no lo ha hecho, si no está comprometido, hermano, es hora de hacerlo. Dios cada día, cuando nos levantamos, nos da una nueva oportunidad. Él renueva sus misericordias con nosotros todos los días, hermano. Y parte de la misericordia es permitir que le sirvamos. Padre amado, bendecimos tu santo nombre. Te glorificamos, te exaltamos. Dios grande, Dios eterno. Señor, gracias por tu bendita palabra, Dios. Señor, gracias porque somos parte de tu iglesia, de tu pueblo. Allí, Dios amado, como tú nos hiciste acepto, como tú nos moviste por tu Espíritu Santo, nos adoptaste, Dios. Hiciste parte de tu familia, la iglesia del Dios vivo, del único Dios verdadero, Señor. Gracias, Dios, porque cuando estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados, tú nos llamaste de allí, de las tinieblas a tu luz admirable. Señor, aquí estamos hoy, entendiendo, Dios amado, que sí es necesario evidenciar características, Padre, que te reflejen a ti. Señor, también reconocemos que debemos esforzarnos, debemos trabajar para poder evidenciar esas características, Señor. Estamos en este mundo contrario a ti, Dios. Estamos en este cuerpo que es carne. Tenemos debilidades, tenemos fragilidades, Señor. Eso lo reconocemos, Padre. Por eso te pedimos a ti que nos ayudes, Dios amado, a poder honrarte con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro testimonio, Señor, con nuestro servicio, Padre. Que podamos enaltecer, Dios, enalbolar el Evangelio de Cristo, Padre, para que todo pueblo, toda nación, Dios amado, pueda creer en ti, pueda ser salvo. Apegarnos a tu voluntad, Señor, de que tú quieres que todo hombre proceda a arrepentimiento, Señor, y sea salvo. Señor, sabiendo que somos el instrumento, el único instrumento, Padre, para alcanzar al hombre perdido, aquí estamos, Señor, como instrumentos, Padre, para que tú nos utilices. Quita, Señor, de nosotros toda perturbación, Dios amado, que no nos permita, Señor, servirte. Que el Señor no nos permita honrarte. Señor, que podamos glorificarte con todo lo que hacemos, como tu iglesia, como tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho hasta ahora en la iglesia evangélica, Dios de salvación. Gracias, Señor. Reconocemos que ha sido pura misericordia tuya, por puro amor, Dios amado. Ya nos salvaste, Dios amado, pero aún así nos sigues ayudando, Señor. El privilegio de servirte, Señor, no tiene mayor valor, mayor gozo que podamos tener en esta tierra, no se compara con la eternidad que podamos pasar junto contigo, Señor. Sabiendo, Padre, que debemos ser buenos mayordomos, buenos administradores, y que un día ya dejaremos de serlo, Señor, y estaremos frente de ti, Padre. Que podamos nosotros rendirte buenas cuentas, Señor. Que podamos nosotros seguir creciendo como iglesia, Dios amado. Que podamos nosotros impactar la comunidad, los pueblos, las naciones, Señor, con tu bendito evangelio, Señor. Padre, no queremos desenfocarnos. Queremos siempre hacer tu voluntad, Dios amado. Queremos siempre seguir tu dirección, Dios bendito. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Dios amado. Confiamos en ti. Estamos en tus manos, en las mejores manos, Señor. Gracias, Padre, porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque nos animas, Dios amado.
Gracias, Padre, por ese incomparable amor que tuviste con nosotros y hoy nos has permitido estar aquí. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Denle un aplauso al Señor.